Vamos a mirar este salmo, hermanos, bajo el título La necedad del ateísmo. El Salmo 14 tiene un paralelo casi exacto en el Salmo 53, salvo por un versículo, el versículo 6, que aparece aquí en el 14, pero no en el 53. No se nos dice exactamente cuál es el contexto preciso de cuándo este salmo fue escrito, como ha pasado en algunos salmos, pero por su contenido es obvio y podemos inferir que la condición del pueblo de Israel para ese momento era uno de esos episodios de apostasía recurrente. Quizás encuentre usted una ilustración de lo que quiero decir en casa, puede ser en el Salmo 78, usted mire lo que llamamos apostasía recurrente. Que el pueblo, el Señor lo reprendía, entonces se volvían obedientes, y cuando el Señor se mostraba misericordioso, se volvían al pecado. Y cuando eran castigados, se volvían obedientes, y el Señor los perdonaba, y se volvían desobedientes, y así. Y en esos momentos de apostasía y de desviación, muy probablemente fue escrito este salmo. Si el pueblo, considere esto, al que le fue confiada la palabra de Dios, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas y de quienes son los patriarcas, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿Cuál sería la condición de las naciones paganas? Si esa era realidad en el pueblo de Israel, de olvidar a Dios, de olvidar sus mandamientos, teniendo todas las bendiciones con que Dios pudo bendecir a este pueblo, ¿qué pudiéramos pensar de las naciones que no habían recibido ningún conocimiento de Dios? No había otra manera de catalogar lo uno y lo otro que de ateísmo. Ateísmo. Una palabra fuerte, pero sin duda adecuada y precisa para describir esa condición en la que suelen vivir todos los hombres que no han llegado al conocimiento de la verdad. Este salmo nos instruye acerca del pecado de no creer en Dios, o del pecado de afirmar que no hay Dios, o el más común de todos, de vivir como si Él no existiera y obrara en este mundo, lo que le llamaremos ateísmo práctico. Nos señala este salmo asimismo que las personas que desprecian el conocimiento de Dios se desbocan en una vida de impiedad, porque Dios no es indiferente a que se niegue su nombre o a que se viva como si Él no existiera. Sobre todo, nos señala esa altivez con la que definitivamente el ateo tiende a atacar la iglesia de Jesucristo y su gloriosa palabra. Pero como todo salmo, hermanos, nos muestra esperanza, o la esperanza que tienen los redimidos en este mundo de maldad, quienes tienen que vivir su fe en medio de condiciones adversas y de un mundo que ha decidido desconocer a Dios. Entonces, hermanos, en primera medida notemos que este salmo afirma que el ateísmo es necedad. Regularmente se nos ha remarcado la idea, y es de esos mitos que todo el mundo cree aunque no tenga ninguna prueba, pero se nos ha remarcado hasta la saciedad que el ateísmo y el intelectualismo o el pensamiento son sinónimos. Es decir, que si usted es religioso, lo es por ser ignorante,
que si usted es creyente y afirma andar en la fe de Jesucristo y en la palabra de Dios, merece toda la compasión de la gente que sí piensa, que sí razona, que sí ha estudiado. Pero que si usted estudiara, que si usted usara su cerebro, si usted razonara, la única opción que tiene para llegar es el ateísmo o el agnosticismo. El agnosticismo es una especie de ateísmo. El agnosticismo dice, si existe Dios, no lo sabemos. ¿Qué quiere ese Dios? Si existe, no sabemos. O sea, no lo niegan, pero sí lo niegan. ¿Me hago entender? Si existe Dios, no lo sabríamos. ¿Cómo saberlo? ¿Qué dice? Tampoco lo sabríamos. Entonces, al final, hermanos, lo mismo que el ateo. Vivamos como queramos. Hermanos, es una necedad este razonamiento. A los jóvenes, queridos jóvenes, ingenuos, por eso tienen que crecer primero al lado de gente madura y que piensa. No crea que ser creyente merece la compasión del que sí estudia. Que si usted no quiere pensar, entonces vuélvase cristiano. Pero que el momento que usted se le ocurra pensar, razonar, tratar de entender las cosas, el mundo, el pensamiento, todas estas cosas, tendría que renunciar a su cristianismo. Ese es un mito como cualquier otro mito, como el de la Llorona y el fantasma sin cabeza y cosas así, que todo el mundo ve, pero que nadie tiene pruebas. Debo decirle, para honrar la verdad, que lo que sus profesores de ciencias, filosofía, matemáticas y toda esa gente que es ateo hasta el próximo problema, tranquilo, es que las mejores mentes que ha producido este mundo han nacido en cuna cristiana. Eso es lo que no le han dicho, ¿verdad? No quiere decir que todos ellos hayan profesado la fe. Le estoy diciendo que aprendieron a pensar por haber nacido en cuna cristiana, que les enseñaron a usar su cerebro en familias cristianas, que la Biblia estructuró su pensamiento, así no hayan sido personalmente cristianos. Las mejores cosas las han dejado aquí los cristianos en el mundo. ¿No cree? Pues vaya a Google y haga esta sencilla pregunta. Vaya a cualquier plataforma, inteligencia artificial, lo que responde todo, ¿verdad? Y pregúntele. Deme una lista de intelectuales o científicos cristianos y no menos de 100 personas le han de salir, al menos por un siglo. Sí, vacunas, cálculos astronómicos, fórmulas matemáticas, químicas, filósofos, médicos. Así que es hora, hermanos, de que nosotros aprendamos a mirar las cosas como son y no seguir repitiendo como insensatos lo que la gente dice, que para usted ser un hombre capaz con su cabeza, debe renunciar a su vida cristiana. Es una mentira del diablo y es mejor que la ratifique, como que ratifique la información de que colocándole un papelito al niño aquí se le pasa lipo y cosas así. Ratifique eso, por favor. Que usted le sopla aquí, le pasa el atoro. Por favor, dese la tarea de averiguar que uno no respira por la cabeza, que no hay ninguna conexión entre eso y atorarlo, desatorarlo. ¿Me hago entender? Pero lo creemos, ¿no es así? Lo creemos. Por favor,
pero seguiré adelante. Según el Salmo, ¿quién es el individuo que dice no hay Dios? 14:1. ¿Cuál es el individuo que dice no hay Dios? ¿El intelectual, el sabio, el conocedor, el investigador, el indagador, el pensador, el estudioso? No, el necio. Naval, en el original, insensato, perverso, fatuo, el loco, el ruin, el villano. Es el que dice no hay Dios. Por la palabra inspirada de Dios sabemos entonces que el ateísmo no es una posición intelectual, es una posición moral. Defina las cosas como la Biblia las define. El ateísmo no es una posición intelectual, es una posición moral, espiritual. Es más, el ateo, en los sinónimos que se usa en el Salmo 14, es catalogado con sinónimos como una persona sin entendimiento, alguien que se ha desviado, sin discernimiento. Además es catalogado como corrupto, orgulloso, perseguidor, miedoso y confiado en sí mismo. Todo lo contrario a alguien pilo, a alguien entendido, a alguien que conoce, a alguien que estudia. Todo lo contrario. Un necio le llama la Biblia. Su negación de Dios se explica en los versículos 1, segunda parte, al versículo 3, con nitidez. Y es el siguiente: la explicación de su famoso ateísmo se explica en que su corrupción moral requiere que Dios no exista. Eso quiere decir que como aman el pecado, como son corruptos moralmente, son esclavos de sus concupiscencias, son soberbios, pero quieren dar rienda suelta a sus pecados, generalmente de los más groseros, sabe que solo pueden hacerlo negando a Dios. Eso es tan tonto como encontrar las señales en la carretera, ¿verdad? Que por ejemplo dice 80, o 100, o 50. Y usted cada vez que aprieta el acelerador, la aguja le sube, ¿verdad? A más de eso, entonces te dice fácil. Coloquémosle aquí una cinta negra para que yo no pueda ver. Listo. ¿Verdad? Y eso, cuando usted tapa la aguja del velocímetro, todo cambia, ¿verdad? Ahora sí, puede andar a la velocidad que usted quiere. ¿Cómo le llamaría a una persona así? Naval. Tonto. ¿Por qué? Esta persona quiere vivir dándole rienda suelta a sus pecados, pero Dios está allí, vigilándolo, dándole su luz. Entonces, ¿qué dice? Neguemos a Dios. ¿Y qué pasa? Ahora sí, puedo vivir como quiera. Sí, con negarlo a Dios ya lo desapareció. No, amigo, Dios no es el mago de la lámpara. Él es Dios. Mire lo que dice la Biblia, 1, segunda parte hasta el 3. Después de decir, dice el necio en su corazón, no hay Dios, note, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, es decir, la humanidad, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, es decir, como un solo grupo, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En resumen,
su ateísmo es explicado por un corazón corrupto y obras abominables que desean ser gratificados. El ateo, según la Biblia, es aquella persona que necesita ser independiente de Dios para vivir en pecado y creer que saldrá ileso al final. Y por eso se empeña en suprimir a Dios en su corazón, pero no le basta. Si tan solo suprimiera a Dios de su corazón, todavía no es suficiente, porque para pecar necesita más personas. Entonces, ¿qué va a hacer? A trabajar duro para que otros razonen como él, porque es la única manera en que él pudiera desarrollar su vida de pecado sintiéndose ileso, sintiéndose que sale adelante. Piense en el profesor. ¿Por qué tanto interés en que sus alumnos sean ateos? Porque si ellos tuvieran principios, él no puede hacer todo lo que quiere con ellos. Derríbeles a Dios y lo verá persiguiendo a los muchachitos y a las muchachitas para cualquier cosa. Él necesita que Dios no exista, ni en su mente, ni en la de los demás. Si fuera una posición personal, ¿por qué nuestros presidentes están afanados porque Dios no exista? Porque en la manera que destituyan ese pensamiento en usted, podrán hacer con usted lo que quieran. Al ateo no le sirve él solo tener esa posición moral. Él necesita contaminar con esto a los demás. El problema del ateo, por decirlo de una manera, no se encuentra en su cabeza, sino en su corazón corrupto, del cual salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Un ateo, espero que me lo entienda en este contexto, un ateo no necesita pruebas, demostraciones, largas argumentaciones e intrincadas filosofías. Principal y primeramente necesita un nuevo corazón, el cual es dado solo por la obra sobrenatural del Espíritu. Ahora, antes de abandonar este punto, solo deseo precisar que el ateísmo no es solo la negación intelectual de Dios. El ateísmo es la negación de Dios. Sea que se crea que Él no existe, que se argumente que Él no existe, o que se afirme no tener seguridad de que Él existe, o el más común, que se viva como si Él no existiera. Al final, no importa si es negar que Él exista, negar o que se argumente que Él no exista, o decir que no se tiene la seguridad que Él existe, o que se viva como si Él no existiera. Al final de cualquiera de estos puntos implica que sin Dios se puede vivir de cualquier manera. Por eso, en segundo lugar, el Salmo nos muestra, nos exhibe de alguna manera las obras impías de los que dicen ser ateos. Sabemos que el fundamento del ateísmo es un corazón corrupto. La palabra de Dios nos muestra que el ateísmo, entienda, el ateísmo intelectual o práctico, no se queda en una posición mental o en una creencia inactiva, sino que indefectiblemente presiona hacia una manera particular de vivir. El Salmo nos dice que el ateísmo mentalmente va a presionar al individuo a vivir de una forma en el mundo y segunda, hacia la iglesia de Jesucristo. Miremos lo primero. El texto nos dice cuáles son las obras generales de los que se llaman ateos o los que dicen ser ateos, sus obras generales. Se le llama obras abominables, ausencia de bien. Eso es lo que dejan en el mundo, hermanos. Son obras abominables, sucias, en ausencia del bien, porque si no tienen conocimiento
de la voluntad de Dios, ¿qué otra cosa quiere que hagan? Dejan aquí una consecuencia, una horrible irreligiosidad por donde pasan, porque dice que ni siquiera buscan a Dios. Sus obras son descritas como desvío moral, se han desviado, dice la Biblia. Como notará el ateo ideológico o práctico, practica el mal, lo siembra y lo promueve en el mundo. Qué interesante que en muchas escuelas no se pueda ni leer la Biblia ni orar, pero sí dos gays darse un beso. Lo uno le llamarán, no nos venga con sus ideologías. Lo otro es amor, ¿verdad? Qué interesante, pensamos lo contrario nosotros, ¿no? Lo contrario. Pero eso es lo que deja el ateísmo intelectual o práctico en el mundo. No es un secreto lo que están dejando en esta generación. Piense, las agendas inmorales, LGBTI, etcétera, las agendas abortistas, las agendas sediciosas, eso no pasa solo en Colombia. Hay una agenda de sedición. ¿Sabe qué es sedición? La rebelión a la autoridad. Eso de pegarle al policía, de las marchas, de destruir la ciudad, esas cosas. Las agendas sediciosas, los sistemas de gobierno más corrupto, las rebeliones armadas, el mundo de los vicios, hasta las expresiones artísticas más sombrías, tenebrosas y más, ¿quiénes la promueven en el mundo? Los ateos. Los ateos en nuestro país. En nuestro país, los homosexuales más ricos son los que pusieron las cartillas en los colegios de sus hijos. Los políticos de este país, homosexuales, han puesto las leyes aquí, porque son poderosos. Eso es lo que nos están dejando. Las artistas que las niñas a veces quieren imitar, ¿qué son? Lesbianas. ¿Y qué dicen en su corazón? No hay Dios. No hay Dios. Los pensadores que llaman, o que mal les llaman aquí, los que nos están dejando, y eso ha pasado desde el Salmo 14 y mucho antes, son los que afirman no creer en Dios. Pero hermanos, esas son las cosas que hacen en general, pero como si fuera algo instintivo. El ateísmo ideológico o práctico aborrece la verdadera religión. No la religión, escuche. Aborrece la verdadera religión, la palabra de Dios, el Evangelio, y por supuesto odian a aquellos que representan los intereses de la Escritura. ¿Quiénes son? Pues los verdaderos creyentes, esa simiente santa, el rebaño de Cristo, el ejército fiel del Señor. La iglesia en el mundo ateo es más que una piedrecita en el zapato para el sistema del mundo. En verdad, la iglesia en este mundo es un gran estorbo, una molestia y fastidio para la propagación de cualquier tipo de ateísmo en este mundo. Poco a poco el mundo ha venido trabajando, modificando las estructuras, el lenguaje, los conceptos, vendiendo alguna realidad de manera que se empieza a señalar que sostener las enseñanzas de la Biblia es peligroso para una sociedad civilizada y plural. Y por eso la filosofía atea, llena de soberbia, generalmente se convierte en perseguidora de los que llevan el nombre de Dios. Es como algo instintivo, hermanos. Ellos no pelean con los testigos de Jehová, con los mormones, ellos no pelean con nadie más.
¿Sí se ha dado cuenta? No queman una burka, no queman una media luna, no queman eso, pero queman Biblias, queman... ¿me hago entender? ¿Por qué? Porque instintivamente, su pelea interiormente, saben a quién deben dirigirla. Y por eso, hermanos, el versículo 4 lo dice con toda claridad. Después de decirnos lo que en general hacen, dicen, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? ¿Nota, hermanos, que es un instinto que tiene el ateo ideológico práctico, que él odia al pueblo de Dios? Quizá no lo pueda entender, pero su olfato sí huele al pueblo de Dios. Y donde hay un cristiano lo odia. Y donde hay una iglesia fiel la odia. ¿Cómo carecen del conocimiento verdadero y del discernimiento de la voluntad de Dios? Como aman el pecado, odian al que representa un ataque a su ideología y forma de vida. Si ellos no quieren ser reprendidos por Dios y por eso lo negaron, aquí en la tierra se quedó un pueblo llamado iglesia que les va a recordar sus pecados. Entonces, ¿qué posición quiere que tomen con la iglesia? Pues de odio. ¿Odian a Dios? ¿No van a odiar la iglesia? Ellos odian a todo lo que represente un ataque a su ideología y forma de vida. Lo hacen como algo cotidiano y común, como lo sugiere la figura de comer pan, que devoran a mi pueblo como comiendo pan, es decir, para ellos es lo común hacer. John Owen, comentando este punto, dice: simplemente los malos se dan cuenta tarde o temprano de que sus obras no progresan. La carne de los justos les indigesta, su pan no es fácil de tragar. Se habían lanzado a comer y devorar a los hijos de Dios, y mientras los devoraban se encontraron con que Dios estaba en medio de ellos, por lo cual no lograron digerir su pan. Pensaron que los hijos de Dios eran un bocado fácil, un manjar dulce, pero cuando comenzaron a mordisquear, descubrieron para su espanto que Dios estaba allí haciendo pedazos sus mandíbulas, de aquellos que se habían atrevido a enterrarlas en la carne de los justos. Entre otras cosas, no siempre se define así, pero entre otras cosas, la iglesia fue dejada aquí y será dejada aquí como el estorbo del ateísmo o el estorbo, el mayor estorbo para que el ateísmo no triunfe en esta era. Y nuestra Biblia dice que no triunfará en esta era. Si no nos gusta definirnos como, aquí estamos el estorbo, sí, no nos gusta definirnos así, pero bienvenido. ¿Es de la iglesia? Bien, bienvenido. A los papás no nos gusta sentirnos como un estorbo, pero entre otras cosas, somos un estorbo para el pecado de los hijos. ¿Qué le dijo el Señor a Elí? Tus hijos pecaron y tú no los estorbaste. O sea que el papá, ¿qué debe ser? Estorbo, no facilitador, nunca. Bueno, y la iglesia es eso para el ateísmo, hermanos. Cualquier cosa que arranque a hacer el ateísmo, hoy, mañana o dentro de pronto, ¿con quién se va a estrellar? Con la iglesia, con un cristiano. Ahí va a estar, hermano. ¿Y qué van a hacer según esto? Hermano, van a hacer lo que sea para tragarnos. No dejo de pensar en esto como ilustración, que cuando Faraón quiso tragarse al pueblo de Israel, tuvo más bien que vomitarlo, porque no pudo con este pan fastidioso de la iglesia en este mundo. Somos celosos de eso, hermanos. No lo hacemos como con soberbia, no. Hay muchas iglesias hoy día que han dado su brazo a torcer.
de cualquier manera, mundanalidad. Pues ¿qué más quiere? La filosofía desconocedora de Dios. Las iglesias fieles siempre vamos a estar en la mira de los intereses del ateísmo. Tercero, el Salmo nos advierte el terror de los que afirman ser ateos. Sí, hermanos, la Biblia que discierne el corazón hace esto. Estamos en el mundo de Dios y para ser ateo en el mundo de Dios y para sostener el ateísmo en el mundo de Dios, toca luchar, toca sudar, esforzarse hasta la muerte, porque no es fácil negar a Dios en su mundo, donde todo ha dejado para que testifique de Él. Así que el ateo tiene que saltar grandes y enormes barreras, tiene que sudar para sacar todo rastro de Dios de este mundo. Dios ha dejado tremendos testigos dentro del hombre y fuera de él, con los que los persigue y los aterra. Por ejemplo, la misma conciencia de los ateos los atemoriza. ¿Por qué tanta rabia? Se pregunta usted. ¿Sí los ha visto en las arengas? Son rabiosos. ¿Por qué tanta rabia si Dios no existe? ¿Por qué? Porque en su interior Dios les dejó un testigo que se llama conciencia, la cual los atemoriza y los atribula. La misma conciencia, aunque se dediquen toda su vida a suprimirla y logren sofocarla, jamás la lograrán desaparecer, de modo que cada día les comunica: no te saldrás impune en el mundo de Dios. Pero es también obvio que los esfuerzos impíos por derrocar la piedad de la tierra les ha resultado cosa imposible y además sobrecogedora, por lo cual eso les infunde temor. Si hay realmente un ateo que piense, llegará a la conclusión que en este mundo hay un pueblo singular, hay una mano protectora sobre ese pueblo y preservadora. Su causa, aunque la pueden entorpecer, jamás la podrán destituir. La Biblia de las Américas traduce en el versículo 5: allí estos necios que son corruptos, que persiguen al pueblo de Dios, allí tiemblan de espanto, pues Dios está con la generación justa. Tertuliano, quien vivió en el siglo II después de Cristo, en su obra Apología, escrita para el 197 después de Cristo, para defender la fe cristiana frente a las persecuciones romanas, dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuando el imperio se volcó y mataba a los creyentes, ¿entiende lo que quiso decir Tertuliano? Maten a un creyente y es como si su sangre fuera a sembrar una semilla. De ahí no solo sale otro creyente, fueron muchos. ¿Sabe, hermanos? Esa persecución se arreció en el primer siglo contra los cristianos, pero mataban uno y no sé cómo resultaban 10 más. Tanto que en el siglo IV el imperio dijo: está bien, ahora todos somos cristianos. ¿Ya? ¿Me hago entender? No pudieron. El impío, el ateo, anda con terror en su corazón, terror que Dios infunde. Ya han probado de todo, hermanos: quemar a los cristianos, a sus pastores, quemar las Biblias, y aparecen miles en su lugar. El mal puede prevalecer por un tiempo, pero no para siempre. Y esto hace pensar a los perseguidores del Evangelio y les llena de temores, pues quieran escucharlo o no, algo les dice que se enfrentan a un pueblo especialmente preservado. El versículo 6 solo refuerza esta verdad.
Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Sí, hermanos, ellos se pueden burlar de la esperanza del cristiano, de aquello en lo que los cristianos encontramos solaz y refugio. Los ateos le llaman a eso necedad, nosotros le llamamos gloria. No entienden, por ejemplo, por qué oramos. ¿Por qué nos negamos a optar por los caminos corruptos y pecaminosos? No entienden por qué ofrecemos culto. ¿Por qué nos negamos a hallar felicidad y estabilidad en las cosas de esta vida? Tontos cristianos, nos dicen, no conocen lo mejor de esta vida. Tonto ateo, no conoces lo mejor de la eternidad. Nosotros, en cambio, nos esperanzamos en el Señor. Ya que hemos resucitado con Cristo, buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponemos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. No entienden que nuestro tesoro está en los cielos, que anhelamos la vida, la gloria y la inmortalidad en Cristo, y que si el Señor así lo quisiera, estaríamos dispuestos a sufrir el despojo de nuestros bienes, porque sabemos que tenemos en nosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El ateo es advertido que jamás le propinará un daño sustancial a un cristiano, porque Dios es su refugio. Y finalmente, hermanos, este salmo nos esperanza acerca de la salvación del creyente. Mientras llega el día en que recibamos todo lo que se nos ha prometido, la iglesia sigue y seguirá clamando al Señor que desde su santa morada venga la salvación y la vindicación de su pueblo. Versículo 7, primera parte. Después de analizar todo esto, el salmista David, ¿cómo ora? Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Note, hermano, qué importante es esto, porque nuestra esperanza final no es tener nuestra mejor vida ahora. Últimamente, ¿qué estamos esperando? Que del cielo baje nuestra salvación. Que desde la presencia de Dios y en el tiempo por Él señalado para la restauración de todas las cosas, nuestro Señor se levante de su trono en el cielo y regrese en su poder. Dijo Spurgeon, comentando esta parte, es natural esta conclusión para la plegaria, porque ¿qué podría convencer de modo más efectivo a los ateos, derribar a los perseguidores, detener el pecado, asegurar la piedad, sino la aparición manifiesta de la gran salvación de Israel? La venida del Mesías ha sido el deseo de los fieles en todas las edades, y aunque Él ya ha venido como ofrenda por el pecado para expiar nuestra iniquidad, esperamos que venga por segunda vez sin relación con el pecado para salvación. Nuestra esperanza es que del cielo venga la salvación a la iglesia. Nos esperanzamos en eso. ¿Qué lo detiene? El versículo 7, segunda parte, parece dar la respuesta. Es decir, hermanos, ¿qué detiene que el Señor, siendo justo, viendo que su iglesia está sufriendo por la mano de los impíos en la tierra, sabiendo que el impío está dejando un lastre de maldad en su mundo,
¿Qué lo detiene para venir definitivamente y salvar a su pueblo? El verdadero Israel de Dios, que es la iglesia. ¿Qué lo detiene? Pues la segunda parte del versículo 7 parece dar la respuesta. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otras ovejas que el pastor no ha traído al redil, las cuales aún hoy se encuentran en la esclavitud de sus pecados. Aún hay gente por la que Cristo murió en la cruz, que hoy militan en el ateísmo ideológico o práctico, que viven en sus pecados y que Él debe salvar antes de venir por segunda vez. Su misericordia y paciencia tienen un propósito salvador. Su misericordia y paciencia hace que no venga hasta que el último de los elegidos entre al redil. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, y solo hasta entonces tendremos gozo completo en el Señor. No es que Dios no pueda hacer nada con la maldad reinante, es que no quiere por ahora, porque todavía tiene mucho pueblo en este lugar, porque todavía hay mucho pueblo en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra localidad, hay mucho pueblo. Gente por las que Cristo murió y que todavía no ha traído al redil. Es paciente. Entonces, hermanos, como iglesia, no solo clamamos, ven Señor Jesús, lo que sería nuestra salvación final, sino que también clamamos, Señor, recoge a todos tus elegidos, lo que sería la salvación de todo Israel, es decir, de todo su pueblo. El Catecismo Mayor de Westminster, enseñándonos de la oración del Padre Nuestro, dice, la pregunta 190, pedimos, bajo santificado sea tu nombre, que por su gracia Él prevenga y elimine el ateísmo, la ignorancia, la idolatría, la profanación y todo aquello que le es deshonroso, y que mediante su providencia, que todo gobierna, dirija y disponga todas las cosas para su gloria. También, la pregunta 191 dice, también pedimos bajo la petición, venga a vosotros tu reino, que reconociendo que nosotros y toda la humanidad por naturaleza está bajo el dominio del pecado y Satanás, pedimos que el reino del pecado y de Satanás sea destruido, que el evangelio se propague por todo el mundo, que los judíos sean llamados, que la plenitud de los gentiles sean introducidos al reino. Lo que le estoy enseñando es que en el versículo 7 el salmista tiene estas dos cosas en mente. Pide al Señor que desde su trono venga la salvación, pero no se olvida también que hay pueblo que todavía está cautivo y que tiene que venir a Él. Que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Por eso el Señor, hermanos, todavía no ha venido. Lo que para usted y para mí debe ser entendido, no que Dios no pueda hacer nada con la maldad presente, sino que está siendo paciente con otros, como fue paciente con nosotros, esperando que ahora vengan al arrepentimiento. Dos conclusiones. La primera, es una advertencia contra el ateísmo cualquiera que sea este. Sabe que negar la existencia de Dios o vivir como si Dios no existiera es una condición peor que la de los demonios.
Eso ya es decir bastante, ¿no cree? ¿Sabe qué es un demonio? Un ser espiritual. Un ser espiritual que, obvio, no fue creado demonio, fue creado como ángel, pero que en su rebelión contra Dios el Señor los maldijo y los llevó a prisiones de oscuridad. Es un ente real, espiritual, personal, que irreversiblemente está en la maldad y solo puede hacer maldad de las peores que usted entienda. Son seres contaminados, corruptos, son seres malditos de Dios, son seres horribles para los que está destinado el infierno. Y lo que le estoy diciendo es que el ateísmo, cualquiera clase que sea, es una condición peor que la de los demonios. Es caer por debajo de los peores seres, de quienes la Biblia dice que creen que Dios es uno y además tiemblan. Santiago 2:19, piense esto. Sus obras, las de los demonios, tan malas como puedan ser, las hacen teniendo en perspectiva a Dios. En cambio el ateo, sus obras, tan malas como pueda ser, las hacen sin tener en perspectiva a Dios, porque para hacerlas han tenido que negar a Dios al comienzo. ¿Me hago entender? Aquí está el demonio, quiere hacer una obra mala, sabe que la va a hacer, no puede hacer otra cosa sino eso, pero la hará. Pero cuando la hace, tiene en perspectiva a Dios y tiembla y le hace el quite, aún la hace, pero tiembla porque sabe que Dios está allí. No así el ateo, que hace obras malas negando a Dios. Para poder hacer lo que hace, ha tenido que negar a Dios, cosa que ningún demonio se ha atrevido a hacer. Una legión de demonios dijo, sabemos quién eres tú. Y hay ateos que ni siquiera saben quién es Dios. Eso es caer por debajo de un demonio. Y aun cuando no se deje engañar, aun cuando, como a veces sucede con los ateos, presumen de moralistas porque nos quieren demostrar que un ser humano puede ser bueno aparte de Dios, sus buenas obras nunca se les cuentan como buenas porque para hacerlas han tenido que negar a Dios desde el inicio. No hay ninguna obra buena nacida de la negación de Dios. El ateo o quien vive como un ateo debe arrepentirse de caer en una categoría tan baja, más baja que la de los demonios. Lo segundo, aquí hay provisión divina para el ateísmo. ¿Sabe, hermanos, que el apóstol Pablo en Romanos 3 tomó como 3 salmos y los unió e hizo uno? En Romanos 3, del 10 al 18, hay una recopilación como de 3 salmos, entre ellos Salmo 14, el que estamos viendo. Y cita, por supuesto, hermanos, su texto, lo hace a veces un poco libremente, pero bajo inspiración, eso no es ningún problema. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El apóstol Pablo trae esto a colación para enseñarnos la provisión divina para el pecado. El apóstol concluyó de esta manera, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
Porque otra vez, hermanos, no importa si es ateísmo teórico o práctico, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Sin embargo, anunció, pero ahora, versículo 21, qué glorioso es esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí hay esperanza, hoy, al menos hoy día, aún para el ateo, para el que cree que Dios no existe, para el que dice creer que Dios no existe, para el que afirma creer que quién sabe si Dios existe, o lo que es común, para el que vive como si Dios no existiera, debe reconocer que es pecador, que está bajo el juicio de Dios, pero debe también reconocer que desde el cielo Dios ha manifestado la única manera en que un pecador puede llegar a ser reconciliado con Dios. El problema del ateo no es en la cabeza, es en su corazón, y él debe arrepentirse de sus malos caminos. El Señor ha dado gratis a Jesucristo para que todo aquel que crea en Él venga a ser salvo gratuitamente por su gracia, una redundancia gloriosa. Alguien así debe creer en que solo a través de lo que Cristo hizo en la cruz, de su redención, del pago en sustitución que Él hizo en la cruz, puede ser salvo. Dios puso a Cristo como propiciación, es decir, Dios puso a Cristo como una tapa para cubrir el pecado de todos aquellos que creen en Él. Es la única provisión para el pecador, de la categoría que sea, porque no hay diferencia, porque todos pecaron, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. El pecador debe proceder al arrepentimiento y la fe, dones que solo Dios da para que sea salvo y pertenezca a Cristo y al pueblo que se refugia en Dios para siempre. Que este salmo, hermanos, nos lleve a temer a Dios, a huir de cualquier tipo de necedad con respecto a Dios, pero que nos estimule a orar para seguir esperando la redención de todo su pueblo, mientras el Señor recoge a todos los elegidos. Oremos.